continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, el sistema de radio de los pueblos originarios en todo el territorio patrio. Los factores climáticos están afectando de forma considerable en la cosecha, la producción de varios productos en diferentes puntos del territorio nacional, porque se generan precipitaciones pluviales en algunas regiones, sequías en plena estación de el ingreso a verano y otras. En el clima político debemos decir que se ha estado registrando información que se ha generado desde el oriente boliviano, en sentido de que el ex dirigente cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, exige al presidente Luis Arce Catacora, que tiene, dice, pocas horas para aprobar un decreto de amnistía para todos los presos políticos implicados en el golpe de Estado del 2019. Caso contrario, amenazan con activar un revocatorio contra el presidente Arce Catacora. Este tema y otros de interés de nuestros oyentes en todo el territorio nacional vamos a abordar en el programa de la fecha Dialogando con el Pueblo. Blanquita, para este propósito tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestro viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes a este tan lindo programa llamado Dialogando con el Pueblo. Muchas gracias por la invitación. En realidad las temáticas que vamos a abordar hoy es de muchísima importancia para toda la ciudadanía, porque a todos nos interesa el tema del componente climatológico, ambiental, como también el temperamento de la política en la que estamos encontrándonos. Muy gentil, viceministro. Está el doctor Aldo Michel, coordinador del Comité Impulsor de Justicia. ¿Cómo está? Un saludo muy cordial al programa, a los oyentes. Es un nuevo desafío democrático el que nos reúne en esta casa de la verdad. Muy poco espacio en los ámbitos privados, y agradezco la entrevista. Perfecto. En minutos más se va a sumar el doctor Israel Quino, quien es constitucionalista, analista y periodista. Pero ahora saludamos a nuestra compañera Blanquita Mamani, quien en el idioma del quechua nos va a interpretar lo que van a señalar nuestros panelistas. Imaynaya. Imaynaya Rubén, imaynaya kachankichis llaqtamasikunas kay La Paz Bolivia suyunchikmanta kay programaban Dialogando con el Pueblo kay fin de semana Rubén qallarizun kay temas importantes tratanachik, porque kay extrema derecha mañarimushan amnistiata o si no paikunas revocatoriata munanku, ¿no? Sin embargo, kay gobierno nacional mana dejan gachunispa pronuncia mushankuña, incluso legisladores tukuy también runakunas pronuncia kusianku kay punchaykunas, ¿no, Rubén? Entonces qallarizun kay programaban Dialogando con el Pueblo nisqaban parlarizun kay tema manta. Perfecto, querido doctor Michel, la propuesta del ex cívico Rómulo Calvo de amenazar o haber señalado esta expresión, ya más allá del tema legal, de amenaza de revocatorio al presidente Arce, ha sido calificado por algunos legisladores como irracional. Este pedido de reitero, ex cívico, ¿está en el marco legal? Nos gustaría, por favor, que nos pueda aclarar
sobre este propósito? A ver, una acción constitucionalmente reconocida para cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos, colectivo, partido político, etcétera, es promover pues la posibilidad de un revocatorio en el marco del cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de lo que requiere además la normativa del Tribunal Electoral. Y para este cometido se debe iniciar un trámite, pero en un proceso absolutamente, yo diría, entre institucional y político. Lo que ocurre con el señor Calvo y la gente del Comité Cívico pareciera que han estado hace 8 meses o más fuera del país y que no han terminado de enterarse de su condición legal, de su condición concretamente en debacle, política, jurídica. Han olvidado los 36 días de paro con daño económico de más de 1.000 millones, con muertes, con víctimas, con torturas. Han olvidado los subsiguientes días a la detención del exgobernador Fernando Camacho, con 7 instituciones quemadas, con actos de violencia, con tortura. Son interdictos casi ya de la justicia. Y resulta que ahora promueven una acción estrictamente de enunciado político, traída de los pelos. La Constitución señala además que este es un cometido de orden nacional. Cuando se plantea un revocatorio se tienen que cumplir pasos constitucionales, pasos de normativa. Y en este orden, nacionalmente, pues el señor Calvo, el señor Fernando Larach, la gente que ha estado en el paro cívico, la gente que ha conformado esta organización, no es para mí un comité cívico, es una organización criminal, tiene tirado por los pelos la aplicación de la norma. Y han trastocado esto para poner una vieja matriz que paulatinamente la están repitiendo. Son 2 aristas que tiene. Ahí tenemos al señor Juan del Granado, en una intención dice que con abogados notables, señoritos, especiales, intocables, de mérito, etcétera, promover un referéndum para abrir la Constitución y plantear, dice, una reforma judicial que pretende reeditar ilusamente un 21F. Y lo segundo, en la vuelta a la esquina está este revocatorio que plantea tirado de los pelos en una acción absolutamente irracional, yo diría hasta ilegal, porque se arrogan la representación de todo el país, el señor Calvo y compañía, repitiendo estas matrices que precedieron pues al golpe de 2019, ese 21F, el revocatorio en el que perdieron catastróficamente. Sabe perfectamente el señor Calvo, el señor Camacho, todos los interdictos de la justicia por los delitos que han cometido desde el golpe de 2019 hasta el paro y en este último tiempo, que si irían a un revocatorio recibirían una bofetada y recibirían un rechazo por parte de la gente. A ver, yo consulto, si promovieran la posibilidad de revocar a un gobierno constitucional, le apoyarían, por decir, los ciudadanos de Santa Cruz, que fueron víctimas de sus actos pueriles, de los delitos que se cometieron, de la destrucción de su economía, de los actos de abuso. El pueblo boliviano que fue testigo de la participación de Calvo, Camacho, Tuto Quiroga, Carlos Mesa y otros en el golpe de 2019 y los 11 meses de terrorismo de Estado, ya han perdido el libreto. Están repitiendo esa misma matriz con una sola intención: posesionar un estado de convulsión, de agitación y tener una bandera, tener un pretexto político para nuevamente conspirar. No han dejado de conspirar en ningún momento. De hecho, la impunidad que sostienen se ha convertido en un hecho de conspiración permanente contra el gobierno constitucional, pero contra todos los bolivianos. Yo me pregunto si saldríamos a hacer una breve encuesta nomás, ¿qué boliviano pues está en la decisión de volver al pasado? El señor Calvo no tiene ni la capacidad de decir qué vendría después del referéndum. ¿Quién va a ser su candidato? ¿El interdicto Fernando Camacho? ¿El octogenario Carlos Mesa? ¿El traidor, conciliador, agente de la derecha Juan del Granado? Es una barbaridad, es una irresponsabilidad que expresa su desprecio por la justicia, por la Constitución y fundamentalmente
por el voto ciudadano de octubre de 2020. Esa es la condición. Muy gentil, muchas gracias. Ahora sí le damos la bienvenida al doctor Israel Quino, analista, constitucionalista, amigo periodista. Adelante, ¿cómo estás, Israel? Bueno, me voy directamente a la consulta para ganar tiempo. Decíamos, la propuesta del ex cívico Rómulo Calvo de pedir un decreto supremo al presidente en un lapso récord, si vale ese término en este momento, porque le dio horas, ¿no es cierto? Caso contrario, ellos dicen que van a activar el revocatorio. ¿Eso está en el marco legal? ¿Es constitucional? Muchas gracias, cordial saludo también a los asistentes al programa. Cuando un pedido emerge de cualquier ciudadano o de un representante saliente de una organización conservadora, cívica, ¿no? en Santa Cruz, sin legitimidad por supuesto, genera un criterio de solicitud al presidente, lo tiene que hacer en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, porque no puede conminar al jefe de Estado a que incurra en una ilegalidad y en una inconstitucionalidad. El pedido de amnistía no puede ser, por ejemplo, otorgado hacia ciudadanos que están siendo procesados por delitos en los cuales se investigan, por ejemplo, la seguridad del Estado, o los que han tenido que ver, ya sea en el grado de autoría, complicidad o encubrimiento, contra delitos de lesa humanidad. Y justamente esos actos que se investigan en el caso denominado golpe de Estado 1 tiene como efecto producto de esas acciones de la toma ilegal del poder en noviembre de 2019 consecuencias. 38 víctimas hasta este momento, la impunidad. Entonces, un pedido, ¿no?, de un dirigente cívico que está saliente, decirle al presidente que pueda otorgar amnistía hacia procesados por delitos que han generado decesos, ¿no? 38 hasta este momento en la impunidad. Entonces, es algo incongruente. El procedimiento, además, para la otorgación de criterios de amnistía es diferenciado. No es a pedido de parte, mucho menos en un criterio estrictamente político. Ya han existido en nuestro país varios decretos de amnistía, pero por razones estrictamente procesales, por razones también de sobrepoblamiento penitenciario, por causales justificadas, personas privadas de libertad sin sentencia, por haber cumplido superabundantemente inclusive el tiempo de o detenciones preventivas o detenciones sin sentencias ejecutoriadas, por ejemplo. Existen causales para que en el país se otorgue la amnistía, y esta causal no tendría ningún, y este pedido más bien no tendría ningún justificativo legal, mucho menos constitucional. A esto hay que adherir que existe una recomendación expresa del GIEI, ¿no? Del GIEI Bolivia, que establece que en estos casos en particular, donde existen víctimas, ¿no?, efecto de la toma ilegal del poder, efecto de las ejecuciones sumarias, ¿no?, estamos hablando de que las fuerzas combinadas entre fuerzas policiales y militares han ejecutado, han victimado hermanos bolivianos. Por estas causas no se puede otorgar amnistía al considerarse que son causas respecto, ¿no?, delitos ya considerados en la nomenclatura internacional de lesa humanidad, y que en nuestro país están siendo investigados, primero en este caso denominado golpe de Estado 1, y que a partir de los siguientes meses, ¿no?, seguramente se va a también identificar las responsabilidades en un juicio oral. Y es justamente en este juicio oral en el que el ciudadano Camacho y entre otros involucrados deban asumir su defensa, y respetándole sus derechos, respetándole sus garantías, pues ante un tribunal puedan decir su verdad. Y si en esa verdad no logran convencimiento de parte de las autoridades jurisdiccionales, pues también deberán ser responsables por sus actos. Y la responsabilidad por los actos que uno incurre y comete vulnerando el ordenamiento jurídico boliviano, pues tienen
sanciones al respecto en materia penal. Y en este caso, el delito imputado son 20 años de cárcel por el delito de terrorismo. Entonces, por eso causa extrañeza que un dirigente cívico le pida al presidente otorgue amnistía a un ciudadano procesado por un delito mayor, un delito de 20 años. Por tanto, es incongruente y no tiene ningún tipo de asidero ni legal, mucho menos constitucional. Qué importante la aclaración. Viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, usted ha sido víctima en el golpe del 2019. Acá el doctor ha manifestado y decía, las firmas que está llevando adelante Juan del Granado, declarado abogado independiente, como si los bolivianos nos hubiéramos olvidado de que fue parte del MBL, el MIR y el último del movimiento Sin Miedo, es un tránsfuga, entonces no hay independencia. ¿Qué opinión tiene sobre lo que estamos ahora conversando? Muchas gracias, Rubén. Yo señalaría y afirmaría de que lo que está pasando con Calvo en estos días, amenazando, son quizás uno de sus últimos gritos, una de sus últimas agitaciones que quiere causar, porque justamente está llegándole a él asumir defensa respecto a los procesos que se le ha aplicado. Él tiene derecho a la libre defensa, al debido proceso, efectivamente, pero sabe que no va a poder. Entonces, como no va a poder, pues está utilizando la psicología inversa. Es decir, a la gente quiere generar confusión y de esa manera, pues manejando algunas emisoras o televisión, o sea, radio y televisiones, etcétera, quiere generar una confusión en la ciudadanía. Yo recuerdo muy bien cuando uno lee un libro llamado Los sabios de Sion, dice, tienes que victimizarte y también tienes que saber dañar a la gente, y ese daño tienes que mostrarle en el momento más importante para afectar la psicología de la gente. Y eso es lo que están haciendo ellos. Entonces, yo recuerdo perfectamente el 2019 quiénes eran los perseguidos políticos. Ahí sí realmente inocentes han sido perseguidos, y conviene de verdad recordar, gracias Rubén por esa pregunta, yo casi estaba olvidándome, 17 veces yo he sido convocado a prestar declaraciones en la fiscalía. El fiscal, bueno, sacándome muchas informaciones, preguntando, inclusive torturando, para que hable, para que afirme una y otra cosa. Nos han decomisado celulares, los han interceptado, y bueno, muchos de mis compañeros han caído y han estado en la cárcel, 4 en Oruro, ¿no? Esa noche, por ejemplo, cuando ellos han armado todo lo que es el ataque a las casas, pues prácticamente estaban totalmente fichadas las casas que iban a quemar. Entonces, ellos querían amedrentar y han amedrentado con las familias, ¿no? Han agarrado a los familiares, han hecho víctimas, bueno, una serie de abusos que han cometido, y esto, como dijimos, en algún momento, tarde que temprano, la justicia va a llegar. Todavía no ha llegado. Camacho es una muestra simplemente, el pueblo boliviano lo sabe, le toca a muchos de los que han actuado en su momento. ¿Sabe qué pasa? En este momento ellos están también preocupados porque simplemente ellos han sabido apuñar dinero de lo gratis, de lo fácil. Cuando, por ejemplo, el expresidente Evo Morales ha dejado Bolivia muy bien estabilizado, con varios proyectos ya con fondos listos para ser financiados, etcétera, ¿qué dijo cuando llegó Áñez, Yanine Áñez? Han dicho que esos proyectos no servían. Boa dice que no servía para nada y hay que quebrarlo. La empresa Uria, por ejemplo, que funciona por Yapacaní, dijeron que no era rentable, nada rentable, hay que quebrarlo y hay que rematarlo. Y así hay muchas de esas empresas estatales que prácticamente no servían para ellos. Ende, o sea, Entel, en fin. Entonces, lo que ahora están viendo ellos es precisamente nuevamente volver a toda costa, quisieran ser gobierno seguramente, y sacárselo todo el capital que existe allá para invertir, en este caso, este capital que está generándose, ese dinero que se está generando a través de nuestro presidente Luis Arce, es para el bienestar de la comunidad boliviana, es para satisfacer las necesidades reales de las familias campesinas, de las familias rurales, de las familias urbanas, de las familias periurbanas, pero a ellos, o sea, a esta rosca capitalista, a esta rosca
que son prácticamente de otro pensamiento, no les interesa a la gente. Tú no eres persona para él. Jamás vas a ser persona, por más que seas profesional. Ellos te ven o nos ven como si fuéramos prácticamente unos seres vivientes, caminantes de 2 pies y nada más. Pero nunca quieren aceptarte. Y es que por eso, inclusive allá en Santa Cruz mismo, a los propios nacidos, ya cuántas generaciones han pasado, qué sé yo, quechuas, aymars, vallegrandinos, propios cambas cruceños, ahí guaraníes, etcétera, están viviendo, pero no los aceptan en el comité cívico. El comité cívico es un puñado de gente que son absolutamente excluyentes. Entonces, ese odio que ellos han manifestado y que la tienen en su sangre, recientemente en esta última convocatoria que hicieron para el comité cívico, no aceptaron ni siquiera a unos cambas mismo que son de allá. De repente tienen el mismo dinero, quizás más dinero, más capital, pero no lo aceptan. ¿Por qué? Porque sencillamente no concuerdan en su mentalidad. Ellos tienen mentalidad de robo, de robar, de generar pobreza, de utilizar. Hay muchas historias, por ejemplo, que uno recuerda cuando en la Segunda Guerra Mundial había muchas formas de derrotar al enemigo, haciendo sufrir, excluyendo a las sociedades, y ellos prácticamente han escapado de esos lugares y ahora aquí quieren actuar de la misma manera. No es posible eso. Kunagipans acepta que spat hilatana kuyakanaka kunala ikuteja acá ya hatokat hutap hakanaka marcasan inagan munapja ukahaneo akchas waligita hiwasapi hiwasatanja hiwasapi hajetanja hiwasan urakasachaka. Entonces hiwasajai seit asiñecha, es decir, nosotros tenemos que gobernar nuestro territorio. porque tenemos que obedecer a gente que vino en el pasado. Inclusive creo que uno de estos miembros actuales del Comité Cívico de Santa Cruz circula que es argentino, ¿no? Que tiene nacimiento argentino. Entonces, Farage, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué moral? ¿Qué civismo tendría para estar gobernando o para estar dirigiendo en Bolivia? O sea, prácticamente hay contradicciones. Entonces, por eso es importante entre nosotros unirnos y dejar de pensar en que ellos van a volver. Nosotros tenemos que unirnos entre nosotros, así que este proceso que ha cambiado, que ha marchado, está en nuestras manos, y a los analistas que en este momento han estado virtiendo su opinión, yo creo que son muy certeras las versiones desde el punto de vista jurídico. Perfecto. Ahorita Blanquita, vamos con este primer resumen y de manera inmediata vamos a ir con la información de último momento. Adelante. Tapuni Rubén, echanin importante que hay analistas políticos, además constitucionalistas, abogado Aldo Michel, y también que hay abogado Kashian Israel Quino, ¿no? Paikunas y viceministro de Marco Rimunku, que hay tema manta amnistiata, ¿no? Ilegal Kashian porque que hay preso Kashian Luis Fernando Camacho, ¿no? Por tema de terrorismo, caso golpe de estado del año 2019, Chaypi Huañu Chinku, Achiaruna Kunatas, y hasta Masikunas, Chaymanta, Mana, Tincuchu, Churaita amnistiata. Sin embargo, Rómulo Calvo amenaza mushan, chakay revocatoria nispa, ¿no? Chay ilegal casi en nispa mana tincuchu nispa porque mana justificativo legal casi en nispa remarco Monco Rubén. Perfecto. A ver, doctor Quino, de acuerdo a la información que tenemos en este momento en Red Patria Nueva y el sistema de radios de los pueblos originarios, en las últimas horas se habría concedido la acción de cumplimiento en contra de Camacho. Me gustaría conocer un criterio sobre el particular. Muchas gracias, Rubén. Lo que ha hecho la Sala Constitucional Tercera en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz es tutelar, es conceder el pedido de los asambleístas departamentales en Santa Cruz que acudieron a la justicia constitucional a efectos de justamente se interprete este efecto político del vacío de poder, porque teniendo un gobernador ciudadano Camacho con detención preventiva en Chonchocoro, en La Paz, y teniendo un vicegobernador electo también por el voto del pueblo cruceño, no asume funciones de carácter interino. Entonces, esto es activado, esto es acudido ante la justicia y se le pide, ¿no?, vía la acción de cumplimiento, pueda tutelar, conceder justamente este pedido, porque se advierte justamente que tanto el vicegobernador como el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental
cruceña están incumpliendo el mandato de la ley y la Constitución. La acción de cumplimiento se activa justamente ante el deber omitido de la ley o de la Constitución de parte de servidores públicos. Entonces, se desarrolla la audiencia y hay un voto unánime de ambos vocales y definen conceder esta acción de cumplimiento. ¿En qué entendimiento? Y esto es importante. Toman en cuenta 3 parámetros de carácter jurídico. Justamente preserva de la seguridad jurídica, el principio de legalidad y el principio de supremacía, de jerarquía normativa. Entonces, lo que define la sala es conminar y decirle a la Asamblea Legislativa Departamental. Existe un estatuto autonómico, el artículo 25, que habla respecto a la ausencia, la suplencia gubernamental vía ausencia temporal de funciones. Existe la ley 284, la ley departamental cruceña, donde se definen las funciones del vicegobernador. Entonces, en términos ya democráticos, porque la interpretación de la Sala Constitucional se basa en la Carta Democrática, ¿no? Y jurisprudencia internacional, y definen, la Sala no puede definir el destino y cambiar el destino del voto popular. Sin embargo, lo que sí puede hacer la Sala Constitucional es justamente derivar a la interpretación de la Asamblea Legislativa Departamental, que es el seno, ¿no?, de representación popular del pueblo cruceño respecto al voto departamental, para que realice un acto, ya sea a nivel de resolución o ya sea a nivel de una ley departamental, la interpretación debida justamente de ese estatuto, de esa ley departamental, en razón de la ausencia. ¿Qué entiende el órgano legislativo que congrega el voto popular respecto a la ausencia temporal? Y la Sala Constitucional concede el efecto de la acción de cumplimiento, y le deriva a la Asamblea Legislativa Departamental y le diga, ustedes son la representación popular del pueblo cruceño en cuanto al voto departamental, justamente interpreten, ¿no?, legislativamente, en virtud de sus facultades legislativas, no fiscalizadoras, no deliberativas, o también más bien deliberativas y legislativas, sobre el entendimiento de la ausencia. Entonces, ya esta decisión del caso Camacho va a ingresar a un escenario estrictamente de correlación de fuerzas políticas, es decir, los representantes de Creemos, los representantes de la bancada indígena, los representantes del MAS van a ir a debatir esto, ¿no? Son exactamente 28 asambleístas departamentales y entre ellos van a definir el alcance de aquello. Entonces ya la justicia se ha pronunciado y ha dicho, si es que, imaginemos, si la asamblea departamental dice que la ausencia temporal no es más bien estar en La Paz, o sea, el gobernador está en la cárcel en La Paz, no podría la asamblea departamental decir ausencia temporal es cuando está en La Paz, en absoluto, no podía, ahora contra la ley. La responsabilidad ya penal está en la Asamblea Legislativa Departamental y ellos van a tener que interpretar en ese sentido. Ausencia temporal por fuerza mayor, como lo dice la ley departamental, es justamente estos casos excepcionales cuando un gobernador está en la cárcel y está impedido de ejercer funciones, ¿no?, y no podemos tenerlo suelto al vicegobernador. Y la Sala Constitucional le dice al vicegobernador, usted es la bisagra, usted es la conexión, utiliza esa palabra, usted es la bisagra, la conexión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces lo que tiene que hacer es justamente generar esta interpretación pertinente para que este cargo no esté en estas condiciones y asuma de manera interina esas funciones, porque la ausencia temporal no puede estar sujeta a un vacío jurídico. Contrariamente, es responsabilidad del órgano deliberante de la Asamblea Legislativa definir el alcance de este criterio. Por tanto, esa acción ha sido concedida a los asambleístas del MAS, que la activaron en Santa Cruz, y la justicia ya se pronunció al respecto. Perfecto, doctor. La justicia ha aceptado la acción de cumplimiento, pero ha dejado en manos de la Asamblea para definir si Camacho continúa a la cabeza de la gobernación. Doctor, a ver, para aclarar esta figura, sobre este particular, ¿hay tiempos? ¿Deben cumplir? ¿De qué manera se debe desarrollar ya este hecho? Porque ahora el balón sí está para que juegue en la Asamblea. Ya se ha pronunciado la justicia. Este auto es de cumplimiento inmediato, tiene carácter vinculante, pero además tiene que ser asumido por el Pleno de la Asamblea. Obviamente, pues en primera instancia, quienes han promovido y han accionado este recurso. Sin embargo, hay una responsabilidad mayor, que es una responsabilidad política institucional. La gobernación está subsumida en una crisis absolutamente profunda,
económica, de representación política, de gestión, de obras. ¿Cuál es el imperativo? El imperativo es no solamente cumplir la norma, es poner en funcionamiento esa gobernación. En este momento el pueblo cruceño es víctima de que ha cundido, además del desarrollo de una epidemia terrible, y se debe precisamente a los 36 días de paro que no permitieron tomar previsiones en el campo de la salud. Las obras están postergadas, las provincias en Santa Cruz están abandonadas. Hay problemas de corrupción irresueltos. Han olvidado que el último operador del señor Fernando Camacho está siendo procesado por un acto de corrupción terrible en el área, en la Oficialía de Salud. Han olvidado que hay una vinculación de miembros de la gobernación con el caso de los ítems fantasmas. El señor Camacho todavía no ha concurrido a declarar sobre este tema a profundidad. Pero esto le hace una crisis no solamente institucional, una crisis política de los factores de poder en Santa Cruz. Por ello, esta resolución, esta sentencia constitucional, tiene que ser inmediatamente cumplida y llevada adelante en el marco de poner en funcionamiento esa gobernación. El devenir tampoco va a ser una maravilla. Yo entiendo además que el vicegobernador ha sido pues también elegido por el mismo voto del señor Fernando Camacho. Y lo que ha aflorado esta crisis es un contubernio, un conflicto de intereses, pues, ¿no? Se han dividido, etcétera. A la hora de la verdad, estas componendas políticas que llevan adelante candidaturas como la del señor Fernando Camacho son tan endebles porque están coladas, están asociadas por intereses económicos fuertes de las logias, de grupos de poder, de gente que ha mediado en la intención de utilizar el ámbito político para llenarse los bolsillos durante décadas. Y obviamente en este orden el que siempre es perjudicado es el pueblo cruceño. Esta acción de cumplimiento es un paso para que de una vez la gobernación salve un mínimo de estado de emergencia de gestión que necesita el pueblo cruceño, especialmente en el ámbito de la salud. Yo quiero señalar otro elemento. Es más, se ha llevado adelante esta acción de cumplimiento como otras resoluciones, como otras determinaciones en el ámbito de la justicia, que yo me adelanto, siempre son rechazadas e incumplidas por quienes son demandados, por quienes son señalados en la perspectiva del cumplimiento, de asumir, etc. Y yo adelanto que esto se va a convertir en un desacato de la gente. Lo que vamos a exigir, lo que tiene que exigir y lo que espera el pueblo cruceño es que los operadores de justicia, la fiscalía, etcétera, dar cumplimiento a esta resolución. Yo estimo que van a querer bloquear pues la reunión de la Asamblea Departamental en Santa Cruz y obviamente van a operar pues sus mecanismos violentos. Es hora de que los operadores de justicia, el fiscal Anchipa, se ponga a la altura de los hechos. Yo no espero mucho de la Fiscalía de Santa Cruz, que además está desmantelada. Entonces nosotros exigiremos, porque en el universo de las condiciones impunes, esta es una parte esencial del desemboque que ha tenido un estado permanente de impunidad por no haber terminado de procesar a los responsables del golpe de 2019, por no haber procesado a los responsables de la quema perversa de ADEP Coca en septiembre pasado, por no haber procesado a los responsables de los 36 días de paro, por no haber procesado a los responsables de los actos de violencia subsiguientes a la detención de Fernando Camacho. Y ahora, a la vuelta de la esquina, cuidado estemos en una condición de desacato de la bancada de Creemos y de quienes han abrazado esta condición que se planteó al principio de este programa de pedir un intercambio y decir o hacemos un revocatorio o determinan una amnistía tirada por los pelos. Ya lo dijo aquí nuestro amigo Quino, tirada por los pelos, inconstitucional, sin basamento legal y absolutamente irracional. El pueblo boliviano sabe quiénes son los responsables de estos hechos criminales, quienes han llevado a la debacle a la gobernación y quienes en este momento están absorbiendo, están nutriéndose con la impunidad. Muy bien, muy gentil. Doctor Quino, aquí en esta mesa el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, ha manifestado y dijo que los involucrados en el golpe de Estado del 2019 están preocupados por las investigaciones que están desarrollando y bueno, pretenden evitar la justicia
a través de este mecanismo. Este es otro de los mecanismos. Realmente ese es la situación. Vaticinamos, así que como lo señaló aquí también el doctor Michel, que vamos a llegar a una especie de nuevamente enfrentamiento entre los asambleístas del MAS y los opositores. Algo importante que debemos entender es que en este momento no existe una oposición política en el país. Es deplorable el trabajo que se realiza desde el seno de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, porque existe una oposición al MAS, no existe una oposición política, cuando en términos democráticos debería generarse un proceso de complementariedad democrática para proponer. En la disidencia uno puede generar concertación, pero no se advierte eso en el seno de la representación del pueblo que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional. A nivel regional existía una oposición regional en el caso cruceño, hoy descabezada, ¿no? Hoy sin una cabeza visible respecto a una de pronto posición política disidente al nivel central del Estado. Eso tampoco existe. Entonces, en términos de interpretación estrictamente política, al no tener, en virtud al oficialismo, una oposición política que le haga frente hasta desde las regiones, o cuando menos desde los municipios. Hay que recordar el municipio cochabambino, su alcalde no ha apoyado el censo 2023, contrario estaba a favor. Entonces, el propio municipio cruceño no apoyaba lo que decía su gobernador. Entonces no hay una oposición ni siquiera regional, local, ¿no?, respecto al nivel central. Entonces, al tener ese nivel de pronto interpretación política sobre la participación y representación política del MAS respecto a la oposición, es poco probable que se generen elementos de conflictividad de lo local, departamental, a que tenga una repercusión nacional. Esto es poco probable. En el caso particular de Santa Cruz, efecto de esta acción de cumplimiento, existe también una pluralidad representativa. La propia bancada indígena de los asambleístas departamentales cruceños no tiene una posición de pronto o en favor de la primera mayoría o en favor de la segunda mayoría. El MAS es segunda mayoría en la Asamblea Legislativa, entonces va a ser muy particular lo que vaya a definir. Lo importante aquí, estimado Rubén, en el caso de Santa Cruz, es que la Asamblea Legislativa Departamental tiene que generar un instrumento jurídico. Los instrumentos jurídicos en materia autonómica son o resoluciones o son leyes, ¿no? Entonces, pero en ambos casos necesitan, ¿no?, un consenso del sistema de partidos políticos miembros de la Asamblea. Si, supongamos, la Asamblea Legislativa Departamental resuelve en una decisión de directiva de la Asamblea, ¿no?, porque el fallo de la acción de cumplimiento dice genere un instrumento, una ley, una resolución u otro jurídico, ¿no? Si solamente se interpretara de manera sesgada, porque eso también puede ocurrir, es un fenómeno político, que la directiva de la Asamblea Legislativa resuelva un instrumento administrativo, eso sería ilegal, pero conflictuaría en la situación y se generarían responsabilidades penales, porque ahí ya podría adecuarse la figura de las resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Entonces, hay una particularidad en Santa Cruz diferenciada, pero al no tener una cabeza visible, seguramente de ese propio comité cívico, que se lo está viendo un tanto pasivo de momento, hasta que seguramente asuma con la titularidad correspondiente, el rector de la universidad está callado, no ha vuelto a aparecer después de la consigna censo 2023. El alcalde está haciendo gestión, que es para lo que será elegido, no hacer política, sino que haga gestión municipal. Hay efecto del dengue, hay cosas tan preocupantes en materia de salud en Santa Cruz. Tiene que preocuparse por el pueblo que lo ha elegido, no así para hacer política. Entonces hay particularidades diferenciadas ya en esta nueva coyuntura. Por eso, y esto quiero compartirlo finalmente en esta intervención, yo creo que en términos políticos, las elecciones del bicentenario, perdón que me adelante Rubén, las va a definir la lucha de las izquierdas, ¿no? Los sectores conservadores, los sectores de la derecha van a tener su lugar, siempre han tenido su lugar,
pero quienes definen la toma del poder político en el país van a ser las izquierdas, justamente a partir de esta invisibilidad de una oposición, de una estructuración hasta de una candidatura única, que no lo han logrado desde que el MAS toma el poder político el 2006, no lo van a lograr. Tuvieron inclusive la oportunidad en el régimen de la senadora Áñez, no lo han hecho, no han consolidado una figura de oposición única, menos lo van a hacer hoy, que no tienen una visibilidad en términos políticos, ni siquiera de proyección nacional. El ciudadano Camacho es un accidente electoral de las movilizaciones de la crisis política. Hoy en la cárcel no tiene condiciones siquiera, ¿no?, ni va a tener condiciones materiales como para generar un liderazgo nacional, ¿no? Entonces, señor Mesa también ha cumplido un ciclo. Entonces, creo yo que a partir de esto las condiciones políticas ya no están tanto para los elementos de conflictividad entre el MAS y la oposición, sino para, y esto también va a surgir, elementos de conflictividad en la propia estructura de la izquierda, ¿no? Va a ser interesante, la ley 1096 de partidos políticos habla de la democracia interna, y en la democracia interna de un partido político puede haber pues disidencia, y la disidencia tiene que encontrar en algún momento coincidencia, y en el sistema de mayorías se definirá una posición, y de pronto a quienes no estén de acuerdo en la propia estructura política del MAS encontrarán otra vía, pero es parte de la izquierda, ¿no? La izquierda va a tener un protagonismo importante en 2025. Muy bien, doctor, muchas gracias. Antes de hablar del clima político que estamos en este momento embarcados y hablar con el viceministro de Medio Ambiente sobre el comportamiento climatológico, ¿quiere decir algo más, doctor, sobre este particular? Yo quiero sumarme algo, pero tengo una breve discrepancia con lo que planteaba aquí el doctor Quino, ¿no? Si bien el escenario político partidario de la derecha no ha sido capaz de construir un proyecto de país, no ha tenido la capacidad de darle una oferta que le dé certidumbre económica, política a la sociedad, este es un comportamiento que data pues de antes del 2019. ¿El señor Mesa llegó con un proyecto claro? No, absolutamente. Camacho, Mesa, Tuto Quiroga, absolutamente. Después de que fueron relocalizados, entre comillas, del escenario político a partir de la crisis del 2003, no han tenido la capacidad de rehacerse, no han tenido la capacidad de ofertarle algo nuevo al país. Y por lo tanto, han llegado a la única conclusión de que la única viabilidad, el único camino que garantice a su interés la retoma del poder es la conspiración, es el golpe de Estado. Y para ello han apelado a un brazo operativo permanente, que es la fábrica de golpes de Estado, el Comité Cívico de Santa Cruz, y han enervado las acciones fascistas, violentas, de amedrentamiento, etc. Señor Mesa, a la vuelta de la esquina, el señor del Granado, saben perfectamente por qué han acondicionado su sumisión detrás de la figura de Fernando Camacho el pasado año, en toda la crisis política generada. Y saben perfectamente que todos sus actos confluyen en la conspiración contra un gobierno electo masivamente en octubre del 2020. Y saben perfectamente que ese es el único camino que les daría la oportunidad de retomar el poder por el poder, sin proyecto. Lo han demostrado esto el 2019 y el 2020, en 11 meses de terrorismo de Estado, donde no han podido construir para el país absolutamente nada, ni en democracia, ni en institucionalidad, ni en obras, en desarrollo, y han hecho absolutamente todo lo contrario. Han demostrado al pueblo boliviano que son capaces de matar, que son capaces de perseguir, son capaces de torturar para robarle al pueblo boliviano. Perfecto, muy gentil, muchas gracias. Bueno, ahora sí, del comportamiento político, Blanquita, nos vamos al comportamiento climatológico. Viceministro, ¿cuál es la evaluación a nivel nacional sobre los efectos de las precipitaciones pluviales, las sequías que se han registrado en diferentes puntos del territorio nacional? Hace poco nuestro corresponsal de Chuquisaca nos decía, está nevando, ha caído granizada y estamos ingresando a verano. El comportamiento del clima es diferente y nos imaginamos, viceministro, que la emergencia en el que se han declarado y hay un plan de emergencia de atención, ¿de qué manera está en este momento atendiendo en todo el territorio nacional? Sí, Rubén, en realidad el componente
del medio ambiente también lo han politizado. En Tarija, en Santa Cruz y en todas otras partes los grupos oligárquicos o los grupos de las logias lo han sabido utilizarlo, lo han sabido negociar a la madre tierra y han estado siempre en contra de lo que es la misma Constitución, la misma Ley 300, señalando de que es posible comercializar, por ejemplo, lo que es el ambiente verde a cambio de dinero. Entonces, nuestra Ley 300 señala de que la madre tierra no es sujeto de comercialización, a tal punto de que inclusive conformaron ONGs simplemente para captar fondos, recursos económico-financieros. Pero ¿cuánto llegaba de este recurso a la comunidad? Y esta era la pregunta que nosotros formulábamos, ¿dónde iban en realidad esos recursos? Entonces, simplemente para hacer eventos internos, inclusive hay datos de que algunas ONGs y algunas entidades cooperantes han sido parte de la financiación del golpe de Estado del 2019. Entonces, esto es lo que debe preocuparnos, esto es lo que nos debe llamar la atención, y por eso conviene y es correcto señalar de que el medio ambiente ha sido víctima también de la manipulación política, especialmente por parte de la ultraderecha en Bolivia, de la derecha. Entonces, frente a ello, cuando nosotros hemos tomado conocimiento de las superficies quemadas el 2019, cuando provocaron el incendio, esa es la palabra correcta, provocaron los incendios, porque los incendios en Bolivia no se dieron así por así. Comunidades enteras allá por la Chiquitanía, por ejemplo, por San Ignacio de Velasco, San Ramón, Concepción y otros lugares que hemos dado vueltas. Yo personalmente fui a dar una campaña de no al fuego. Nos dijeron, bienvenido aquí los del gobierno, pero en el pasado, ¿qué es lo que nos hicieron los camachistas? Nos tiraban fuego desde los aviones, desde los avionetas. Ellos tiraban fuego y generaban incendios en esa superficie deshabitada, porque después los que incendiaban, pues claro, causaban zozobra, se aprovechaban de las tierras quemadas, ya sea para ganadería, ya sea para agricultura, de tal modo que seguían capitalizando su superficie de terrenos a favor de ellos mismos. Otros datos, hemos visto dispersado llantas por aquí, por allá, a lo largo de la carretera, montones de llantas, entre 10, 20 llantas en diferentes distancias, a una distancia de unos 2-3 kilómetros de distancia, para provocar fuego y generar incendios. Entonces, así lo han utilizado, ¿no? Frente a toda esta situación, nosotros hemos hecho un plan de contingencia para frenar lo que es los incendios. Hemos hecho un trabajo conjunto. Nuestro presidente Luis Arce Catacora ha señalado de que el componente medioambiental es altamente importante para la política del gobierno boliviano. Por lo tanto, la acción ha sido compartida, concursada por diferentes instancias. El Ministerio de Defensa, juntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, ha hecho acciones conjuntas por aire, por tierra, por agua, para controlar lo que es la propagación de los fuegos. Finalmente, el 2019, el 2020 hemos encontrado con un promedio de 5.500.000 hectáreas de superficie quemada. El 2021 hemos reducido a 4.200.000. Hemos salvado más de 1 millón de hectáreas quemadas, hemos salvado. No solamente árboles quemados, sino que cuántas vidas además hemos salvado ahí, cuántas vidas humanas, cuántas vidas animales, cuántas vidas vegetales y cuánto oxígeno. O sea, se ha hecho prácticamente un salvataje bastante importante. Hemos estado accionando mucho mejor todo el 22, pero la sequía un poco no nos acompañó tan bien. Pero también otra vez las provocaciones, los incendios en las áreas protegidas como Tariquía, como Noelque Mercado y otros, se han reactivado los fuegos, a pesar de que se ha hecho los esfuerzos para el apago, se ha hecho la sofocación total, pero igual han reactivado. ¿Quiénes los reactivaron? Otra vez estos actores de la ultraderecha boliviana. Han ido ellos motorizados con movilidades a prender fuegos. Bueno, por eso precisamente hay muchos de estos procesados y queremos que se endurezca la penalidad para que el delito ambiental, ¿no es cierto?, sea de verdad sancionado con drasticidad. Finalmente hemos tenido que confrontar con una sequía que se venía el 2022.
en la cual nuestro presidente nos ha instruido de que, bueno, gracias a esta alerta temprana que hemos arrojado como gobierno central, producto de que había bajas precipitaciones pluviales, pues se ha hecho una acción conjunta entre 3 ministerios: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Defensa, a través de las diferentes reparticiones. Bueno, se ha generado un fondo de 122.800.000 bolivianos, cuyo fondo ha sido destinado para atender estos municipios que reclamaban agua para consumo humano, agua para consumo de animales, en algunos casos cisternas para trastear, para trasladar agua, en algunos casos reclamaban, por ejemplo, o pedían auxilio de semillas, abono, bueno, una diversidad de peticiones. Esto ha sido atendida y finalmente hemos logrado de que hasta diciembre del 2022 se ha cubierto 166 municipios, ¿no?, con un alcance de 661.844 familias alcanzadas como familias atendidas. Entonces, esto ha sido el alcance del gobierno. Bueno, finalmente, entre enero y febrero del 2023 ocurre inclemencias adversas, vale decir, torrencialidades de lluvias, granizos, granizadas, así como decía Rubén, se ha presentado inclusive heladas, y se han atendido prácticamente a todas estas familias de manera oportuna, porque el gobierno central ha estado tan atento a través de las unidades de gestión de riesgos que están instaladas en cada municipio. Ellos reportan una información, pues hay que uniformizar. Se ha hecho una capacitación virtual a todo el país, conectando a los gobiernos municipales para que el llenado del formulario, la información solicitada sea prácticamente uniforme y que no haya esa ida y vuelta de trámites. Entonces se ha atendido. Entre enero y febrero ha habido riadas, se han presentado 15 municipios afectadas, 10 de ellas son en Santa Cruz, 4 municipios en La Paz, un municipio en el Beni. Pero ¿qué pasa acá? Tanto en La Paz no ha habido acción por parte de la gobernación misma, vale decir, en los municipios de Tipuán y Guanay, todo el sector del norte de La Paz. En Santa Cruz, ni qué decir, ausencia absoluta de la gobernación, porque no había una maquinaria que se podía solicitar a SETCAM o algún servicio departamental de caminos. El gobierno ha dispuesto a través de ABC y de otras instancias 37 maquinarias en este territorio afectado, porque habría que habilitar caminos, senderos para rescatar familias, para rescatar animales, en fin, todo un esfuerzo conjunto, pero acá en estos territorios de Santa Cruz prácticamente una ausencia total de la gobernación del departamento de Santa Cruz. Entonces, fíjese que esto tiene que ver con una acción, con un sentimiento de un gobierno con su sociedad. Cuando el gobierno tiene estima, está comprometido con su sociedad, pues efectivamente lo hace 24/7, pero cuando el gobierno no está comprometido, así ocurre el abandono, como estoy señalando en el caso de Santa Cruz, donde 6.548 familias han sido atendidas con un recurso importante, y estos por supuesto ya han salido de esa situación tan delicada que estaban, y a la fecha estamos ya en una situación por lo menos más tranquila, pero sin embargo hay que prepararse porque nuestras informaciones agroclimatológicas están indicándonos de que las lluvias están siendo concentradas en tiempo corto, con una torrencial caída de lluvia, y eso hace de que el agua se disperse río abajo y no haya penetración del agua hacia el subsuelo, es decir, no hay almacenamiento del agua. Entonces, esta es la preocupación por la cual el gobierno ha aglutinado a los 9 departamentos, vale decir, los secretarios departamentales de Medio Ambiente y Madre Tierras, 9 gobernaciones, más los secretarios de Medio Ambiente de los municipios capitales, a objeto de abordar estos temas técnicos y también temas legales, porque necesitamos educar a las personas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando faltase agua? No hay fábrica de agua en el mundo. Por lo tanto, tenemos que saber ahorrar, saber reutilizar, saber cosechar aguas de lluvia. Entonces, esto es trabajo conjunto, articulado entre el gobierno central, el gobierno departamental, el gobierno municipal. Por eso, precisamente, hemos hecho un llamado a las universidades para que nos puedan también ofrecer tecnologías y técnicas que se puedan aprovechar en estos tiempos de falta de recurso hídrico. Entonces, esta alerta temprana, basado
basado en la información propia, original, información hecha por nuestras universidades, como sea la UMSA, como sea la UMS, como sea la UTO, como sea la San Javier de Chuquisaca, etcétera, nos sirven de mucho. Entonces, el trabajo articulado entre el gobierno y el gobierno central y las universidades tiene esta información, tiene la posibilidad de poder ofrecer una información para que sea aprovechada en calidad de alerta temprana y tomar las previsiones. Como dice el viejo dicho, más vale prevenir que lamentar. Entonces, por eso siempre nosotros hemos señalado de que el medio ambiente está en nuestras manos, cuidarla es tarea de todos. Muy gentil. Aquí hemos llegado al final. Te invito a despedir el programa. Pachi Rubén Huascuticama Puripusun que hay programamante porque chanin importante para la Rimonco que hay punchaipi que hay temas de la gobernación de Santa Cruz y temas también chacay revocatoria munanco no que hay Bolivia soy un chisma. Sin embargo, mana uma canchu chacay Santa Cruz mana oposición canchu chacay movimiento al socialismo nispa constitucionalista de Israel Quinonimo chay manta además es que hay casi delitos de medioambientales, causa moncu que hay comités cívicos, mana casi propuesta política que hay Bolivia suyo en chispa. Que hay Willaykunasuan entonces Puripusun Rubén, que dialogando con el pueblo en Israel, Huascuticama abogado en constitucionalista Israel Quino, Alinda Punija Morinki Aldo Michel, Huascuticama. Tincuna cama Puripusun. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.